Buenas tardes, hola, hola, Señor les bendiga. Nuevamente con ustedes el pastor Mario Verdugo, de acá del norte, de la ciudad de Iquique, comuna de Alto Hospicio, de la iglesia Casa de Sion, Misión Buenas Nuevas, Chile. Bueno, son las 14:09. Vamos a retomar las clases que habíamos congelado por un tiempo, pero ya el Señor nos molesta a uno como siervo, como pastor, de retomar las clases. Así que vamos a retomar las clases de evangelización. Vamos a comenzar con la clase número 10. Amén. Vamos a retomar la clase número 10 con el título El Sumo Sacerdote Celestial. Mire, el Sumo Sacerdote Celestial. Esta es la Escuela de Teología Misión Buenas Nuevas, Chile, que es el director nuestro pastor Joaquín. Misión Buenas Nuevas, Chile. Él se encuentra en Santiago, ¿ya? Y yo de acá, del norte de Chile, de la primera región, Iquique, vamos a compartir, somos parte de la misión también. Hemos recibido esta hermosa enseñanza y creo que es necesario también que podamos entregar lo que hemos recibido por gracia, compartirlo también. Clase número 10, el Sumo Sacerdote Celestial. Si usted tiene la posibilidad de tomar su Biblia, le invito ahí al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 en adelante vamos a leer. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Hemos leído del verso 1 al verso 3, el libro de Hebreos capítulo 8. Amén. Bueno, este estudio es muy importante, mis hermanos. Por ejemplo, para comenzar, ¿qué podemos destacar? Que muchos nos hablan de Jesús, nos enseñan de Jesús, pero aquí vemos a Jesús tomando una función, un rol que es muy importante como sumo sacerdote. Y no cualquier sacerdote, sino que sumo sacerdote celestial. Así es el título de hoy de esta clase, clase número 10, el sumo sacerdote celestial. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en el verso 3, y no porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En este estudio vamos a ver Jesús como sumo sacerdote, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él ofreció. Analicemos la palabra que acabamos de leer en el versículo 1 y verso 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí vemos también otro punto importante, que el Señor, en el versículo 2, se presentó ¿a dónde? En el tabernáculo celestial que está en el cielo. Aquí podemos ver a través de estos versículos que también hay un tabernáculo que está en el cielo. No el que hizo el hombre. Por ejemplo, el que hizo Moisés. Moisés hizo un tabernáculo acá en la tierra. Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, Dios le mostró el tabernáculo original que está en el cielo. Y él hizo una réplica acá en la tierra, en el cual se presentaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, para hacer expiación, para perdonar el pecado del pueblo una vez al año. Entonces aquí podemos ver en este estudio, comenzando, que Jesús también cumple el rol de sumo sacerdote. Y también que se presentó ¿dónde? En el tabernáculo celestial, no hecho de manos, no el que hizo el hombre. Esto es muy importante también entenderlo, porque a veces decimos ser cristianos,
y no tenemos el conocimiento, no tenemos esa verdadera fe bien enfocada en qué, en la palabra del Señor. Por eso es que es importante que podamos escudriñar y estudiar la palabra del Señor. Hablemos sobre el sumo sacerdote. Sabemos que él debía trabajar de pie día tras día en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, terminó su trabajo hace 2000 años. Mire. Y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Por medio de la obra de Jesucristo, Él consiguió la perfección, la justificación y la santificación de todos los seres humanos. El versículo 2 dice: aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que quiere decir que el tabernáculo de reunión existe tanto en el reino de Dios como en la tierra, como les decía. Entonces ahí trabajó nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo terrenal, el que hizo Moisés, trabajaban día tras día, año tras año para intentar procurar quitar el pecado. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que se presentó en el tabernáculo celestial hace 2000 años. Después que Él muere, Jesús se presenta en el tabernáculo celestial. ¿Para qué? Para redimirnos, para justificarnos, santificarnos a todos los hombres, a todo ser humano. Y qué importante que nosotros podamos recibir esta fe, porque esto es para el que cree. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les dijo a sus discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis salvación y vida eterna. En aquel tiempo aún existía el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló con sus discípulos. Es decir, que en el Antiguo Testamento, en la sombra, ¿cierto?, de los bienes venideros, en la sombra de nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años en la tierra, que se presentó como ofrenda, que se presentó como ofrenda, ¿cierto?, para hacer esta expiación. ¿A dónde? En el tabernáculo de reunión celestial, que Dios había creado de antes. Mire, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya le amó a usted. El Señor ya tenía un plan de salvación. El tabernáculo de reunión celestial que está en el cielo, el original. Es decir, el que, como le decía, el que hizo Moisés es la réplica del que está en el cielo. Ahí se presentó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo de reunión terrenal. Por ello se establecieron sacerdotes, lo cual solo podían ser descendientes de la tribu de Leví, y sumos sacerdotes, que eran solo descendientes de Aarón. Entonces, aquí también en la tierra, el Señor establece los sacerdotes, ¿cierto?, que venían de la descendiente de la tribu de Leví y de Aarón. Eran los sumos sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo terrenal que hizo Moisés, que era copia, que era réplica, vuelvo a decirlo, del que está en el cielo. Estos sacerdotes trabajaban diariamente para limpiar el pecado de Israel, tomando ovejas y haciendo holocaustos. Adicionalmente, una vez al año, el día 10 de julio, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío. Mire, con la sangre de un animal, y la salpicaba 7 veces sobre la tapa del arca del pacto de Jehová, y así limpiaba los pecados cometidos por el pueblo durante todo un año. Entonces era el trabajo que hacían los sumos sacerdotes, ¿cierto?, que venían de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Todos los años ellos tenían que realizar una expiación con sangre de animal, y quitaba el pecado del pueblo, solamente el pecado de un año. Y esto, mire, esto a nosotros nos enseña que ellos estaban todos los años haciendo holocaustos, presentando ofrendas, sacrificios, sacrificando animales, pero esto no podía quitar el pecado. No podía quitar el pecado. Solamente el pecado de un año. Al día siguiente, si una persona pecaba, volvía a la condición de pecador. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender a través del estudio
la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer una expiación, una redención y lograr una redención eterna. Esto nos va a enseñar el estudio de hoy. Por eso es que el título se llama Sacerdote, Sumo Sacerdote Celestial. ¿Quién es ese Sumo Sacerdote Celestial? Nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 8 muestra que Jesucristo es el Sumo Sacerdote Celestial. Y tal como los sacerdotes terrenales deben presentar ofrendas y sacrificios. Veamos el versículo 3. ¿Por qué? También éste tenga algo que ofrecer. Así que en su posición de sumo sacerdote celestial, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, este sumo sacerdote, qué era lo que tenía que ofrecer? Que el mismo sacerdote era nuestro Señor Jesucristo y que él mismo se presentó como sacrificio, que ya no eran animales ni machos cabríos, sino que él mismo se presentó como sacrificio. ¿Para qué? Para hacer la expiación. Veamos en Hebreos capítulo 10, verso 5. Si tienen su Biblia, le invito al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí se hace la referencia al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nos libró del pecado. También este versículo 5 de Hebreos capítulo 10 habla del cuerpo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le ama, mi hermano que están conectados en este hermoso TikTok, donde se predica el Evangelio, se predica a Cristo llamado a su imagen y semejanza, donde está también nuestro pastor Christopher liderando, ¿cierto?, esta plataforma de TikTok, y todos los días, por la mañana y por la tarde, está predicando el Evangelio de Jesucristo. Y si usted es parte de este TikTok, qué importante que pueda disponer su vida al oír la palabra del Señor, porque mediante la palabra del Señor, cuando yo oyo, cuando yo escucho, porque dice la palabra que la fe es por el oír la palabra del Señor, que lo que llega a mi corazón llega a la fe. Entonces nosotros vamos descubriendo, ¿cierto?, aquí en este estudio número 10 de evangelización de la misión Buenas Nuevas, ¿cierto?, donde vamos descubriendo también que Jesús cumple una función muy importante como sumo sacerdote celestial. También entendemos que él vino a la tierra como profeta, que fue reconocido, ¿cierto?, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también él hace 2000 años, hermanos, cuando él muere, él ya toma el rol, la función de sumo sacerdote celestial y se presenta en el tabernáculo que está en el cielo, en el tabernáculo terrenal. Amén. Jesucristo es el único que cumple los requisitos necesarios para convertirse en Salvador. Porque solo Él en todo el mundo, de manera excepcional, no posee pecado. ¿Por qué tenía que ser nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tenía que ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él no cometió pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo y Él no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque en el corazón de Jesús no estaba el mal, no existía el mal. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado, recordad, mis hermanos, que fue engendrado por el Espíritu Santo. No así nosotros los hombres que fuimos engendrados por hombres, obviamente. Pero el corazón del hombre está el mal. Y nosotros vamos recibiendo ese pecado, ese ADN, esa semilla que se llama pecado, de generación en generación, y por ende nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir los mandamientos. Lamentablemente la gente erróneamente se esfuerza, procura para cumplir la ley, y no puede cumplir la ley, no puede cumplir los mandamientos. Yo también, en un momento me esforzaba, procuraba de ser bueno, de cumplir la ley, para alcanzar la justicia de Dios. Pero la verdad no podemos, no tenemos la capacidad humanamente. Por eso que era necesario que Dios preparara el cuerpo de Jesucristo,
y Él viniera a la tierra y se ofreciera a sí mismo como ofrenda, como sacrificio, a morir por nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor, porque en Él no había pecado. Por eso que Dios aceptó la ofrenda, el cuerpo de Jesucristo, porque en Él no había pecado. Él fue tentado en todo y no pecó. Y es más, fue el único que pudo cumplir la ley. Durante 1500 años del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, nadie pudo cumplir la ley. Nadie, amigos que están escuchando, nadie pudo cumplir la ley. Nadie, ningún judío, ningún israelita pudo cumplir la ley, ni los fariseos pudieron cumplir la ley. Recordad que el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, generación de víbora, que les quiso decir hijos del diablo, que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Hipócritas, les dijo el Señor a los fariseos. Estos hombres que estaban al servicio del templo, al servicio de Dios, que procuraban, se esforzaban por cumplir la ley. Pero, como les dijo el Señor, hipócritas. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene esta capacidad, como les digo, de cumplir la ley y los mandamientos. Al nacer, volviendo al estudio, al nacer, cada ser humano ya es pecador. Mas Jesús, que no nació por semilla de hombre, sino por medio del Espíritu Santo, no tiene mancha ni pecado. Así es como Dios preparó un cuerpo, su cuerpo, ¿cierto?, profetizado cerca de 900 años antes, en la época del rey David. Mira, ya estaba profetizado que venía un Salvador, que venía el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo. ¿A qué? A quitar el pecado del mundo. Pareciera que Dios estaba recibiendo ofrendas de los israelitas frecuentemente, pues cuando ellos fallaban a la ley de manera individual, cada israelita debía entregar una oveja o cabra en el holocausto. Luego, una vez al año, por medio del sumo sacerdote, se presentaba un sacrificio por todo el pueblo. Así es fácil suponer que a Dios le agradaban este tipo de sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Sin embargo, la palabra plantea todo lo contrario. Veamos en Hebreos capítulo 10, versículo 6, que dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces podemos preguntarnos el por qué Dios mandó a los israelitas a realizar ofrendas y sacrificios si estos no eran agradables a Dios. Dios quería mostrarle a cada uno de los hombres en la tierra la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien presentó su propio cuerpo como holocaustos, haciendo expiación por todos los pecados del mundo. Entonces podemos ver que los sacrificios y las ofrendas que presentaban los israelitas en la sombra de ¿quién? En la sombra de Jesucristo. Jesucristo presentó su propio cuerpo para ofrecerse a sí mismo como sacrificio y expiación por el pecado de todo el mundo. Amén. Dios les bendiga. Estoy contento de poder, ¿cierto?, retomar los estudios. La verdad que estaba bastante ocupado, pero por la gracia del Señor, a esta hora estoy feliz, contento. Y bueno, también les pido la oración para que podamos compartir los días viernes, lunes, y si Dios permite en la semana también, ¿por qué no? Compartir, ¿cierto?, el Evangelio, compartir la palabra del Señor a las 14 horas. Volvamos, ¿cierto?, al estudio en Hebreos capítulo 10, verso 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí es como que Jesús está hablando, ¿cierto? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto quiere decir que en el libro de Dios, la Biblia, se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, pareciera que solo se hacen referencia a los mandamientos y a la ley, pero en realidad se está enseñando sobre la vida de Jesucristo, su nacimiento, la forma en que cargaría el pecado del mundo y cómo luego moriría en la cruz por ellos. Bueno, aquí podemos ver que Jesús está de un principio, de etapa a etapa, de Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento también siempre está hablando de Cristo como sombra, aparece. No solamente habla de la ley, sino que
también está hablando de Jesucristo, el Salvador, el Mesías del mundo. Amén. Profetizado también por los profetas. Anunciado ahí en la ley como sombra. Y esto es maravilloso por entenderlo. También en Génesis también habla de Jesús. También aparece Jesús cuando, mire, por ejemplo, cuando Caín y Abel presentaron ofrenda a Dios. Dice que Dios miró con agrado a Abel y la ofrenda que él presentó. ¿Qué es lo que presentó Abel? Un cordero. Y ahí está Cristo representado, la creación de Dios, un animal. Y ahí está Cristo presentado. Está Cristo representado. ¿Por qué? Porque Caín y Abel, ellos también entendieron que en ellos estaba el pecado y que tenían que recibir el perdón. Que lo que hizo Caín presentó la ofrenda de su esfuerzo, sacrificio. Pero Dios no acepta la ofrenda del ser humano, el sacrificio del ser humano, sino que Él solamente recibe la ofrenda, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos enseñando hoy acá en el libro, ¿cierto? De primeramente Hebreos capítulo 8, verso 1, 2 y 3. Y también ahora estamos viendo Hebreos capítulo 10, el verso 7. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, ¿qué dice el verso 8? Veamos el versículo 8, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Según la ley, todos los israelitas debían hacer sacrificios, holocaustos y ofrendas y expiaciones por el pecado cometido. No obstante, esto no es agradable para Dios, pues por medio de la sangre de las ovejas o cabra no es posible quitar el pecado del pueblo de Israel para siempre, por lo que aún si lo intentaban no podían ser justos de esa forma. Claro, como le explicaba, ¿por qué? Porque la sangre de los animales, el sacrificio del animal, la sangre del animal solamente quitaba el pecado de un año. Esto no podían hacer la redención para siempre, eterna. Por eso que a Dios no le agradó estos sacrificios. Pero aquí hay algo en la enseñanza, como les digo, les vuelvo a decir, aquí está Cristo representado. Que Él, sí, a través de su cuerpo que es eterno, a través de su sangre que es eterna, Él podía quitar el pecado del mundo. Así que cuando comparamos esto con la ofrenda de Jesucristo, quien entregó su cuerpo para expiación, es totalmente diferente. Por medio de este sacrificio fue considerada a los hombres la perfección, justificación y santificación, diciendo libres de todos sus pecados. Claro, y esto es maravilloso entenderlo, que a través de la expiación de Jesucristo, de la redención que Él obtuvo fue la redención eterna, y a través de esta redención Él nos justificó, santificó y también nos hizo perfectos. ¿Por qué? Porque Él pagó el pecado. Primero quitó el pecado y después la cruz del Calvario pagó el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y después con su propia sangre, como sumo sacerdote celestial, Él se presentó en el cielo. Aleluya, gloria al Señor, hermanos, para obtener eterna redención. Mire, dice el verso 9, estamos en Hebreos capítulo 10, ahora el verso 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Vemos la frase: quita lo primero para establecer esto último, refiriéndose a lo primero, ¿a qué cosa? A la ley. O sea, era necesario que el Señor quitara la ley para establecer esto último. ¿Qué es lo último? El nuevo pacto. Jesucristo el Señor. Los mandamientos, el pacto antiguo, pero vemos que Dios quería establecer esto último, es decir, el nuevo pacto. Amén. Así que bueno, si Dios permite, nos estaríamos conectando mañana para recuperar tiempo perdido, y así sucesivamente, pero estemos orando también para que Dios me dé el tiempo y también la gracia para seguir estudiando este hermoso evangelio, la palabra del Señor. Si Dios permite, me conecto nuevamente mañana a la misma hora, a las 14 horas. Así que le invito para mañana para continuar con este hermoso estudio de evangelización, la clase número 10, con el tema el sumo sacerdote celestial. Amén. Voy a orar por la palabra, voy a orar también por su vida. Oramos al Señor Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo de permitirme conectarme, Señor. Ahora te pido, Señor,
que tú puedas, Señor, a través de tu palabra, de tu evangelio, llegar a muchos corazones, a muchas vidas, y muchos puedan recibir la salvación, Señor. Porque hay mucha gente confundida, perturbada. Mucha gente cree que hay que cumplir la ley, los mandamientos. Algunos se esfuerzan, procuran, Señor, y al fallar, desertan, quieren dejar el evangelio y dicen esto no es para mí. ¿Por qué? Porque están desenfocados. Y que tu palabra, a través del estudio, podamos ir enfocando la fe de las personas, de aquellos que están escuchando tu palabra, y enfocar, Señor, sus corazones en tu palabra, Señor. Entonces, gracias por este tiempo, esta oportunidad que tú me das de predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo. Esperar que me pueda conectar mañana. Hoy es lunes, ¿cierto? Quiero recuperar el tiempo perdido. Y ahí vamos a estar atentos, conectándonos los días, sí o sí, los días lunes y viernes a las 14 horas. Y si Dios permite, en la semana, durante los días de la semana también. Amén. Dios les bendiga a las 14 horas. Bendiciones. Chao, chao.